¿El TSE de Guatemala está condenado a la inoperancia? Después del último proceso electoral y la judicialización de los resultados, el TSE ha quedado desintegrado, con una sola magistrada titular al frente de la institución y el resto del pleno integrado por magistrados suplentes. Con esta situación, se dificulta la toma de decisiones importantes de cara a las elecciones de 2027, lo que pone en riesgo el ejercicio del voto de los guatemaltecos y guatemaltecas. Entonces, ¿cómo recuperamos la institucionalidad electoral? Bienvenidos a Ideálogos, el podcast de Diálogos, un espacio para comprender cómo funciona nuestro sistema electoral y por qué el Tribunal Supremo Electoral es clave en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. En esta temporada nos centraremos en el entendimiento práctico del sistema electoral guatemalteco y el rol relevante del órgano electoral en el fortalecimiento democrático. Democracia no solo es ejercer un voto cada 4 años. Implica un compromiso político de las autoridades y de la ciudadanía, que se ejerce de manera cotidiana y desde diferentes espacios, que no necesariamente deben limitarse a una urna. Pensar en la democracia, en sentido amplio, nos ayuda a explorar soluciones que en otras circunstancias pasarían desapercibidas. Soy Daniel Herring y este es el primer episodio donde exploraremos los fundamentos de la democracia, el rol de los órganos electorales en el Estado de Derecho y el papel del TSE en nuestra democracia. ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué es lo que mantiene viva una democracia? Muchos dirían que son las elecciones, otros que es la ciudadanía y el ejercicio del voto, y algunos que son las instituciones que resguardan la voluntad popular. En realidad, todas las respuestas son correctas. Una democracia no es un acto aislado, sino un entramado de derechos, responsabilidades y mecanismos que permiten que la voz de la ciudadanía se exprese y que al mismo tiempo esa sea una voz respetada. En Guatemala, como en cualquier otro país que se asume democrático, el ejercicio del voto no tendría sentido si no existiera una institución que garantice que cada sufragio cuenta y que el resultado refleja la decisión del pueblo. Ese rol en nuestro sistema lo desempeña el Tribunal Supremo Electoral, conocido como TSE, un órgano que la Constitución reconoce como autónomo e independiente, precisamente para evitar que presiones políticas, económicas o de otro tipo influyan en la integridad del proceso. ¿Pero qué significa que sea autónomo e independiente? ¿Cómo se organiza y cuáles son sus verdaderas funciones dentro del Estado de Derecho guatemalteco? El TSE no solo convoca elecciones y cuenta votos, también regula partidos políticos, fiscaliza la propaganda electoral, resuelve disputas y vela porque se cumplan las reglas del juego establecidas en nuestra Constitución Política de la República. En la Ley Electoral de Partidos, que tiene rango constitucional, y sus reglamentos. Hoy conversaremos sobre los elementos fundamentales de la democracia y entenderemos que los órganos electorales son piezas esenciales para que el Estado de Derecho funcione. Les presentamos a Alejandro Urizar, exdirector regional para Centroamérica de la Junta Internacional de Investigaciones e Intercambios, AIREX, por sus siglas en inglés, y experto en democracia, observación electoral y participación ciudadana, que nos ayudará a comprender el estado de la situación de la democracia en la región y en Guatemala en particular, así como la función del TSE en el ecosistema electoral guatemalteco. Alejandro, gracias por estar aquí. Gracias a con ustedes nosotros. Por la invitación. La democracia no pasa por sus mejores momentos en el mundo, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, no. En efecto es clara la tendencia autoritaria y autocrática. Lo reflejan muchos informes, como Variedades de la Democracia, por ejemplo, los informes de Freedom House. Hay indicadores específicos, como el índice de Chapultepec sobre libertad de expresión. Y sí, hay muchos líderes autocráticos hoy en el poder, comenzando con Estados Unidos, y hay que hablarlo con nombre y apellido, y siguiendo en la región más cercanamente en Centroamérica, con dos autocracias, una más evidente que otra, Nicaragua, y una en camino de convertirse en una autocracia como El Salvador.
¿Y esto cómo ves que está afectando concretamente a Guatemala? En principio, desde luego, la persona que en estos momentos que estamos grabando este episodio, que es el presidente Bernardo Arévalo, no parece que sea del perfil ni de Ortega ni de Bukele, ni siquiera de Trump o de Milei, si quieren poner otra clase de ejemplos, que a lo mejor no son, digamos, el estándar de democracia al que estamos acostumbrados. ¿Está afectando esta tendencia internacional en la región a Guatemala en concreto? Sí está afectando, y me gustaría hacer una aclaración importante. Yo creo que tenemos un presidente democrático y llegó al poder a pesar de lo accidentado de la elección del 2023, a través de un proceso democrático. El problema es que la democracia no es solo elecciones y no se refiere únicamente a esa parte procedimental. La democracia, por ejemplo, en una definición mínima, citando a Norberto Bobbio, es reglas para saber quién decide y cómo se decide, pero Norberto Bobbio acota dos elementos importantes. Tiene que haber libertades: libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación. Y lamentablemente, aunque tenemos un presidente democrático que fue electo con todo lo accidentado del proceso de 2023 a través de un proceso democrático, no existen los otros elementos. Me gustaría agregar otro elemento. Robert Dahl hablaba de pluralismo y hablaba de equilibrios. ¿Qué significa eso? Es el reconocimiento que en una sociedad hay diferentes grupos que tienen diferentes cuotas de poder, pero que ninguno puede subyugar al otro, ¿sí? Cuando eso sucede, aunque existe el formalismo de las elecciones, la democracia está en riesgo. Entonces, para resumir mi respuesta a Daniel, sí tenemos un presidente democrático que se diferencia mucho de los presidentes que tú mencionaste y otros más, pero en un entorno institucional y en un contexto histórico que tristemente reta a la democracia diariamente. Los indicadores sobre democracia, incluyendo el índice de democracia de The Economist, sitúan a Guatemala en la misma categoría que Nicaragua y El Salvador. Y eso puede ser dramático, y como guatemaltecos hasta nos puede... ¿Que son democracias híbridas? Ni siquiera democracias híbridas, fíjate que democracias en riesgo. Sí. Híbridas están democracias como la de República Dominicana, por mencionar ejemplos cercanos a la región, sin irnos tan lejos. Pero no, lamentablemente Guatemala está en la categoría de democracias en riesgo, y eso se debe a persecución política y criminalización, una libertad de expresión bastante acotada, muchos periodistas en el exilio aún, y ciertamente se siente en el clima. O sea, incluso cuando uno se prepara para actividades como estas, tiene que tener en cuenta no mencionar nombres, no decir cosas que puedan ser malinterpretadas, y obviamente no estamos en riesgo en este programa, pero el clima es ese. Entonces, un presidente democrático en un contexto histórico y en un contexto institucional que reta a la democracia diariamente. Quizá el lugar más vulnerable, más atacado, más golpeado, más deslegitimado en algún sentido, ha sido el Tribunal Supremo Electoral en los últimos tiempos, ¿no? Tuvimos este ejercicio, no sé si estás de acuerdo conmigo, extraordinario, que fue primero tener un Tribunal Supremo Electoral que facilitó y favoreció un proceso de eliminar candidaturas por dirección política de quien detentaba el poder, y después ese mismo Tribunal Supremo Electoral convirtiéndose en garante del mínimo de democracia que hacía falta para que asumiese el presidente Bernardo Arévalo en enero de 2024, ¿no? A día de hoy es una de las instituciones más golpeadas, no solo por la persecución penal, sino por discursos alrededor de la misma, de la incapacidad de tomar decisiones en gran medida. Esto ha sido común en la región, atacar al órgano electoral como una manera de atacar la democracia en sí. Daniel, los órganos electorales son el árbitro. Sí. Cuando uno va a un partido de cualquier deporte, a los bandos no les gusta el árbitro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tiene que ser objetivo en sancionar, tiene que ser objetivo en aplicar las reglas. Entonces esto ha sucedido en otros países. En otros países han habido ataques a los órganos electorales, han habido intentos de reforma, y han habido intentos de reforma en los cuales la clase política lo que busca es cooptar al órgano electoral. En el caso de Guatemala, yo creo que hay que ver el Tribunal Supremo Electoral en ese ecosistema de instituciones, y la pregunta es no solo si el órgano electoral en Guatemala ha sido atacado, deteriorado, sino la institucionalidad democrática en su conjunto. Si tú ves el ecosistema de organizaciones democráticas,
Claramente tienes organizaciones que no están jugando a favor de la democracia y tienes organizaciones que están jugando a favor de la democracia. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, con todas sus falencias, jugó a favor de la democracia en las elecciones de 2023 y tienes instituciones que se están acomodando al contexto, se están acomodando a cómo venga el pulso político de poder. Me explico. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué eso es importante entenderlo? Porque más allá del Tribunal Supremo Electoral como una unidad de control de elecciones y organización de elecciones, hay que ver el ecosistema en su conjunto para entender que lo que está en riesgo es la institucionalidad democrática en su conjunto. Enlazo esta respuesta con la pregunta anterior. Tú ves un organismo ejecutivo en un contexto de pugna de poder. O sea, eso es lo que tenemos. Una pugna de poder que tiene antecedentes históricos. Digamos, el antecedente histórico inmediato es la Comisión Internacional contra la Corrupción y las investigaciones que hizo en materia de financiamiento político electoral. Creo que ahí es el tema toral de esta discusión, que de alguna manera abrió la caja de Pandora, pero lo que hizo también fue probar lo que ya se sabía. Antes de esas investigaciones, la mayoría de estudios sobre financiamiento de la política, por ejemplo, presumían cosas. Debido a que el financiamiento es anónimo y que no hay límites, se presume que puede haber financiamiento ilícito. La comisión lo probó. Y ese es el antecedente histórico que provocó la situación que estamos viviendo ahora, de esa pugna de poder. Pero no es que la Comisión Internacional contra la Corrupción lo provocó, me explico. Es una pugna de poder histórica entre grupos de poder diferenciados que se expresó a través de una guerra civil en el siglo pasado y que eso venía directamente vinculado con sucesos históricos incluso anteriores. No hemos logrado resolver ese dilema, no hemos logrado que el Estado esté por encima de esos grupos de poder y que realmente sea ese ente regulador. Y como el Estado no lo es, el árbitro electoral difícilmente lo va a lograr ser. ¿Qué tipologías de sistemas o de órganos electorales hay? Entiendo que hay una diferenciación sobre todo territorial. ¿Nos puedes contar un poquito esas categorías? Sí, mira, hay varias variables para definir los órganos electorales. La más importante es si son autónomos o si no son autónomos. Esa es la primera categoría que se evalúa a nivel académico. Y aquí viene un dato curioso. Cuando no son autónomos, dependen del organismo ejecutivo, del Congreso o de los poderes judiciales. La mayoría de organizaciones, organismos o institutos electorales europeos no son autónomos. Dependen de la rama ejecutiva o de la rama judicial. En América Latina vemos ese modelo. En el caso de Argentina, la entidad encargada de organizar elecciones depende del Ejecutivo y la entidad encargada de la jurisprudencia y la jurisdicción electoral depende del Poder Judicial, en el caso de Argentina. Brasil sigue el mismo modelo. Yo diría que el otro modelo, que es el de órganos autónomos e independientes, es tal vez el aporte más importante de América Latina a los modelos de organización electoral mundial. La mayoría de órganos electorales latinoamericanos son independientes y autónomos. Podemos analizar qué tan independientes y autónomos son y algunos tienen garantizada su autonomía a través de la Constitución, otros a través de leyes, pero siempre se filtran los intereses políticos. Entendería yo que es un diseño para intentar evitar injerencias y también por ser parte de una región que está bien acostumbrada a las dictaduras, ¿no? En efecto, tienes razón, Daniel. Es la misma, y podríamos hacer una similitud con las cláusulas de no reelección que se pusieron en la mayoría de constituciones en la transición democrática de los años 80, 90. Se sabía de que esos grupos de poder inflamados tenían intenciones de cooptar el poder y lo han tenido siempre. Entonces los legisladores y los asambleístas constitucionales colocaron estas reglas como una medida de contención. En efecto, yo creo que la independencia y autonomía de los órganos electorales de la región viene de ese miedo, pero fundó una tradición, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema? De que una cosa es el formalismo legal, existe autonomía, existe independencia, en algunos casos garantizado por la Constitución, pero en la práctica no se logra esa autonomía, esa independencia por diferentes razones. Y fíjate que aquí me gustaría acotar algo. A pesar de que en algunos países se reconoce y se preserva legalmente la autonomía, en otros no. Y en otros se le permite a los partidos políticos tener una injerencia directa en la postulación y elección de los magistrados de los tribunales o los directores o encargados de los entes electorales propiamente dicho.
Por ejemplo, Uruguay. En Uruguay los partidos políticos tienen derecho a nombrar miembros y magistrados del órgano electoral. Esa sería la primera gran división, para seguir con la pregunta que originó esta conversación. La otra división es cuando los órganos están concentrados y desconcentrados. Explícanos eso, ¿qué significa? Los concentrados es cuando un solo órgano, vamos a ver, en materia electoral hay tres grandes funciones: registro, organización y aplicación de justicia. El registro es padrón, registro de ciudadanos, organización electoral es toda la organización de las elecciones, ahí entra también todo el tema de fiscalización, y luego viene la función jurisdiccional, que es aplicación de justicia, dirimir conflictos, cancelar un partido, quejas, exactamente. Eso que le han quitado ahora, que le quitaron en su momento a partir del proceso de 2023 en exclusiva al Tribunal Supremo Electoral. Del 2015, eso comenzó en el 2015, en realidad es una tendencia como previa. Esas tres funciones, cuando están concentradas en un solo órgano, se habla, obviamente, discúlpame la redundancia, de un modelo concentrado. Guatemala tiene un modelo concentrado. Costa Rica tiene un modelo concentrado. El Salvador tiene un modelo concentrado. Luego tenés modelos desconcentrados, que son donde se distribuyen esas tres funciones en 2 o 3 órganos diferentes. Perú es el caso excepcional en América Latina porque le da a una entidad la función jurisdiccional, a otra entidad la función de organización electoral y a otra entidad totalmente distinta, la del registro. En otros países, como México, por ejemplo, tenés la función de organización electoral en el Instituto Electoral, antes era el INE y ahora, antes era el IFE y ahora es el INE, y tenés la función jurisdiccional en un ente especializado, en un tribunal electoral de la Federación. Ahora, el modelo autónomo y el modelo concentrado y desconcentrado se combina, y es el caso de México. Tenés a un órgano electoral encargado de organizar las elecciones, autónomo e independiente, pero el Tribunal Electoral de la Federación es parte del Poder Judicial. Fíjate que es interesante porque no hay modelo ideal ni fórmula, y eso depende mucho del contexto político, de las fuerzas en pugna y del diseño institucional del Estado. De nuevo, hay ventajas y ventajas de ambos modelos. Y yéndonos a nuestro modelo, que es el modelo concentrado y con esta por lo menos aspiración de autonomía e independencia, ¿cómo crees que nos ha ido con este modelo? Mira, hasta yo diría las elecciones del 2010-2011, bastante bien. De hecho, Guatemala era un país considerado en el concierto de repúblicas democráticas regionales con un modelo bastante eficiente, con sus debilidades y deficiencias. De nuevo, yo creo que sí hubo un parteaguas entre el 2010 y el 2015. ¿Por qué? Por el trabajo de la Comisión Internacional contra la Corrupción. Se develó con pruebas, con datos e información, algo que todos antes presumían. De la CICIG, contra la impunidad. Exactamente. Que había un poder invisible y que ese poder invisible había crecido. Había crecido desmedidamente. A partir del financiamiento electoral de los partidos, que es el comisionado Velázquez de la CICIG, siempre decía que es el pecado original del sistema político guatemalteco. Y lo han llamado el pecado original, la caja negra. O sea, hay muchas metáforas para llamar al sistema de financiamiento, porque en efecto es el sistema de financiamiento el que permite o no la influencia de esas élites o de esos grupos o oligarquías en el sistema político. Entonces el sistema de financiamiento funciona como una barrera o como una puerta. Sí, la puerta estaba abierta de par en par antes del 2010, por ponerlo algún ejemplo, y en el 2015 eso cambió todo el contexto, la correlación de fuerzas, la expectativa institucional y demás. Entonces, en el 2015, el modelo del Tribunal Supremo Electoral se vio en crisis, en efecto, y esa crisis se exacerbó en las elecciones empezó en el 2010, en el 2011, se evidenció en el 2015 y tomó tintes diferentes en el 2019 por la reforma electoral de abril del 2016, ¿sí? Ahora, respondiendo más precisamente a tu pregunta, autonomía, sabes que no creo que la autonomía sea el principal riesgo del órgano electoral. Yo creo que el principal riesgo del órgano electoral es que es una concentración, es un órgano concentrado que no tiene capacidad para ejercer una de las funciones fundamentales y es la de justicia electoral. Se ha mermado la capacidad del Tribunal Supremo Electoral de impartir justicia electoral a través de diferentes mecanismos legales, y hay que decirlo, a través de diferentes trucos y, me explico, tretas. Para mí un ejemplo clave
es, por ejemplo, como en el 2015 el Tribunal Supremo Electoral, y no voy a mencionar nombres de partidos porque no es el objetivo, en el 2015 el Tribunal Supremo Electoral decidió no suspender a un partido político porque estaba en el proceso electoral, y la norma constitucional claramente dice que no se puede suspender a un partido durante el proceso electoral. Y en el 2023 vimos que la crisis se fue causada precisamente porque un juez pidió la suspensión de un partido político que además ya había pasado a la segunda vuelta durante el proceso electoral. Si el órgano electoral realmente tuviera esa función jurisdiccional, todo esto no hubiera pasado. Ese es un ejemplo, pero hay muchos más de cómo se ha debilitado la función jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral. Entonces creo que en materia de autonomía e independencia se puede fortalecer la autonomía y la independencia, se puede fortalecer el proceso de comisiones de postulación, que por cierto estamos en medio de ese proceso o a las puertas de ese proceso, pero creo que el principal riesgo respecto al modelo es que no tiene... No es tanto cómo llegan, sino una vez que están allí, cómo ejercen la función jurisdiccional. Porque a la hora de llegar allí, las garantías que está diseñando el sistema son, primero, una comisión de postulación que recibe expedientes, que genera ciertos estándares, que juzga esos estándares de experiencia y demás, y que pasa una lista de 20 perfiles para que sean elegidos 10, 5 suplentes y 5 titulares, por el Congreso por 2/3, que creo que esa es una de esas garantías. O sea, quieres hacerlo que sea de gran consenso para que no haya en principio un grupo que gane sobre otro, digamos. O sea, que claramente tenga que haber un consenso para que se elijan a magistrados que luego van a regular a los mismos que están en el Congreso. Esa es la realidad. Tú dices que eso no es tanto el problema. No, se puede mejorar. No es tanto, se puede mejorar. Y pero te voy a poner sobre la mesa una propuesta concreta, que además ya ha estado sobre la mesa porque no es que yo me la inventé, y es escalonar la elección de los magistrados. Eso va a resolver dos problemas. Los magistrados entran al órgano electoral sin experiencia, pues por razones obvias, y están todavía sujetos al poder del Congreso. O sea, obviamente, si hay una correlación de fuerzas que favorece una fuerza política en el Congreso, la mayoría de magistrados van a tener algún tipo de vínculo con esa fuerza política. La elección escalonada lo que te permite es que el Congreso elija al Tribunal Supremo Electoral 1, a la mitad de los magistrados, y que en el siguiente periodo postelectoral se elija la otra mitad. Entonces, si el Congreso está controlado por una fuerza política, se espera que no esté controlado por la fuerza política después del siguiente periodo electoral, y eso permite equilibrio dentro de los mismos magistrados. Pero insisto, el desempeño del Tribunal Supremo Electoral, pueden haber críticas, no fue malo. O sea, se hizo lo que estaba en la legislación y lo que estaba en su poder para proteger las elecciones. Eso significa que no estaban respondiendo a estos grupos de poder oscuros que querían realmente atentar contra la democracia, lo que indica que hay cierto grado de autonomía. ¿Se puede mejorar? Claramente que se puede mejorar, pero insisto, el talón de Aquiles del Tribunal Supremo Electoral hoy, en comparación con otros países de América Latina, es la débil capacidad de ejercer la función jurisdiccional. Claro, uno tiene que, por lo menos, dimensionar que todo lo que pasó a partir de 2023, a partir especialmente de la segunda mitad de 2023 y todo lo que vino después de eso, tuvo más que ver con que la Corte Constitucional del momento dejó que el Ministerio Público del momento hiciese lo que le diese la gana, básicamente, con el Tribunal Supremo Electoral, que tuviese a 4 de los 5 magistrados huidos, luego los tuviese fuera del cargo, los tuviese suspendidos, que tuviese un Tribunal Supremo Electoral con 4 suplentes y solo una titular, y por lo tanto prácticamente desintegrado, sin capacidad para tomar decisiones sólidas y demás. Y eso no es culpa del diseño del Tribunal Supremo Electoral. Entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? El problema es todo lo demás que también tiene que ser abordado. ¿Qué tan importantes son las elecciones 2027? Grabamos este episodio a un tiempo
bastante prudencial, diría yo, de esas elecciones. O sea, todavía hay cierta distancia con esas elecciones. Pero, ¿qué nos jugamos en ese proceso? Todas las elecciones están interconectadas. Lo que sucede en una elección afecta a la siguiente elección. Y hay que entender que no solo las elecciones nacionales afectan el diseño institucional del Estado, la capacidad o eficiencia del Estado. Hay otras elecciones que pueden ser igual de importantes y contundentes, y lo estábamos hablando en el punto anterior. Yo creo que la importancia de las elecciones del 2027 va a estar condicionada en un alto porcentaje por los resultados de las elecciones a los órganos de control de este año y el próximo. Este año y el próximo se eligen autoridades de 4 órganos de control, tal vez los más importantes del país: el Tribunal Supremo Electoral primero, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas de último en la lista. ¿Qué estamos viendo acá? Decía que la democracia es la existencia de grupos de poder, pero grupos de poder supeditados a un orden jurídico. Lo que tú ves acá es una pugna de, llamémoslo así, 2 grandes grupos de poder, un grupo de poder menos estructurado, más amorfo, pero que quiere democracia, y otro grupo también yo creo que no está tan estructurado como creemos, pero que no está tan convencido con el modelo democrático. Las elecciones que mencioné de los órganos de control van a ser el choque entre esos 2 grupos. Depende de los resultados de esas elecciones y la correlación de fuerzas de esas elecciones, de eso va a depender qué sucede en el 2027, y va a depender el rol del órgano electoral en las elecciones del 2027. Si el grupo de poder menos convencido por la democracia gana espacios y conserva la correlación de fuerzas a su favor, es probable que las elecciones del 2027 sean la continuidad de esa estrategia. Por el contrario, si los grupos de poder democráticos logran una correlación de fuerzas favorable en las elecciones de los órganos de control, es probable que las elecciones de 2027 sean la gran oportunidad para reformar y reconstituir nuestra democracia. Como te decía, hay que ver esa visión de largo plazo y en el contexto regional. Yo quiero ser optimista, de verdad que quiero ser optimista, pero el panorama está difícil. Entonces respondo a tu pregunta de la siguiente forma: si la correlación de fuerzas se mantiene como está y no hay reforma electoral para que fortalezca la capacidad jurisdiccional, que no la va a haber, creo que no la va a haber. Yo también creo que no la va a haber. Hace poco estaba leyendo que la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso está tratando de revivir el dictamen favorable del 2024, que se hizo a finales del 2024. Ya el Tribunal Supremo Electoral dijo que no hay tiempo para una reforma, entonces probablemente no haya reforma. Entonces ya solo nos queda la lucha por el cambio de correlación de fuerzas de las elecciones de segundo grado. Entonces, si no hay elecciones y la correlación de fuerzas se mantiene, posiblemente las elecciones del 2027 sean más de lo mismo, y la presidencia actual y el gobierno actual va a ser solo un pequeño periodo de receso. Entra un nuevo Tribunal Supremo Electoral en el Tribunal Supremo Electoral, que va a supervisar 2 elecciones, 2027 y 2031. Si tú tuvieses que hacerles un análisis de gestión de riesgos al nuevo Tribunal Supremo Electoral y decirles, les ha tocado, son juramentados a finales de marzo, por ponerles un ejemplo, y les dicen, se juntas, puedes hablar con los 5 y les dices, magistrados, les ha tocado esta pacaya, esto. Y yo les voy a hacer aquí, brevemente, un análisis de los riesgos que ustedes están obligados a gestionar de cara a 2027. ¿Qué les dirías? Muy buena pregunta, Daniel. Mira, yo creo que hay un riesgo que surgió en el 2023 que parece meramente procedimental, pero que es fundamental, y es la relación, coordinación, capacitación de las juntas receptoras de votos, las juntas departamentales y las juntas municipales electorales. ¿A qué me refiero con eso? Todos sabemos que según la legislación, estos entes temporales son autónomos en su gestión, pero también sabemos que la Constitución claramente establece
que la máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. La coordinación, y repito, las palabras están escogidas a propósito, la coordinación, la capacitación, la gestión del Tribunal Supremo Electoral, así esos órganos, es fundamental. ¿Dónde se abrió la primera fisura en las elecciones de 2027? Precisamente cuando se pidió la revisión de votos extraordinaria, y tú mirabas en el Parque de la Industria muchos miembros de juntas departamentales electorales sin una guía, sin una orientación, sin una visión estratégica de cómo hacer ese proceso. El Tribunal Supremo con entidades alrededor gritando y con fiscales de partidos, algunos siendo abusivos, con los medios encima. Son ciudadanos, Daniel, o sea, no son políticos de carrera. Hay que protegerlos. Ni burócratas. Hay que protegerlos. Yo creo que una de las principales fortalezas del sistema democrático guatemalteco es precisamente ese modelo de participación ciudadana, pero no puedes dejarlos solos excusándote en que son autónomos en su gestión. Insisto, ahí el tribunal tuvo que haber hecho valer la cláusula institucional y los preceptos de la ley electoral y de partidos políticos que dice que ellos son la máxima autoridad. Sí, son autónomos en la gestión, pero el tribunal tendría que haberle dicho cómo se hacen las cosas, tendría que darles asistencia jurídica, tendría que haberles dado apoyo político, ¿me explico? Y lamentablemente ahí falló. Ese es un riesgo que sí puede gestionar el Tribunal Supremo Electoral actual sin reforma de ley, e incluso en un escenario donde las elecciones de segundo grado todavía no dan una correlación de fuerzas desfavorable. Ese es un riesgo. El otro riesgo es la relación con los partidos políticos, ¿sí? Hay distintos espacios donde los fiscales de partidos participan, y otros espacios donde los fiscales de partidos políticos incluso tienen voz. Las misiones internacionales de observación electoral claramente reflejaron la poca estandarización en la acreditación de fiscales, por ejemplo, ¿sí? Tampoco hay una capacitación estandarizada para los fiscales de partidos políticos. Eso generó como resultado de que un alto porcentaje de juntas receptoras de votos tuvieran participación de fiscales de partidos políticos y ninguno presentó pero muy pocos presentaron impugnaciones en el escrutinio el día de la elección, y luego resultó que los partidos estaban inconformes, ¿sí? Ese es otro riesgo que sí puede gestionar el órgano electoral. Otro riesgo que puede gestionar el órgano electoral para las próximas elecciones es todo el sistema de financiamiento de partidos políticos y campañas. Se puede prevenir mucho. Yo soy de la idea de que la reforma del 2016 fue muy provechosa, pero tenía una visión de fondo muy represiva. ¿Por qué? Porque se subieron las sanciones, se establecieron muchos límites, lo cual era necesario y creo que es un legado positivo que hay que preservar, pero no se aumentó el financiamiento público. ¿Me explico? Entonces tú tenías partidos políticos acostumbrados a gastar mucho y de repente le cierras el chorro, pero no abres otro chorro. La teoría de financiamiento político precisamente establece eso. Si restringes el financiamiento privado, tienes que dotar a los partidos de financiamiento público. Entonces, la gestión de riesgos en materia de financiamiento se puede hacer de manera preventiva. Se puede hacer orientando a los partidos de manera más directa, más concreta, en el uso del famoso aplicativo Cuentas Claras que el Consejo Nacional Electoral Colombiano donó al Tribunal Supremo Electoral. Solo para que lo sepan quienes nos escuchan, Cuentas Claras es el sistema de transparencia de financistas que tienen los partidos. Exactamente. Si quieres hacerlo bien, te tienes que registrar y esa información va a ser subida a un portal donde ahí están, tal partido recibió tanto dinero de tal persona. Exactamente. Muchos de los hallazgos en el uso del aplicativo eran errores, o sea, me explico, y esos errores se pueden subsanar con capacitación, con una buena comunicación y relación con los partidos. Menciono estos tres, que son lo mínimo, que son los que se pueden gestionar desde un órgano electoral en un contexto de correlación de fuerzas desfavorable y sin reforma electoral. Si el contexto, la correlación de fuerzas cambia, el contexto cambia, entonces ahí se van a ampliar las capacidades de gestión de riesgos del órgano electoral. La parte de datos. Tuvimos un gran tema alrededor del famoso TREP, que es el sistema donde el día de las elecciones todos nos metemos a ver y que nos actualiza, que lo dice claramente, es un sistema preliminar, no están certificados, pero bueno, viendo las actas, haciendo números, contando los votos, el día de las elecciones sabemos quién ganó y es una cosa sana porque si no se genera mucha tensión innecesaria. Ese sistema fue altamente no solo cuestionado, sino perseguido judicialmente.
¿cómo manejamos todo el tema de la gestión de riesgos de datos en el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, primero hay un aspecto de comunicación social que creo que el Tribunal Supremo Electoral falló. O sea, creo que se tendría que haber dejado extremadamente claro que el TREP no es vinculante. Se mencionó ex post y ya las aclaraciones no sirvieron de nada. ¿Me explico? Preliminar es la palabra clave. O sea, lo que se hace es agarrar un acta, pasarla a través de un sistema digital y contabilizar el acta. Pero no es que esos sean los resultados oficiales. La ley electoral y de partidos políticos claramente establece que el Tribunal Supremo Electoral tiene 8 días después de las elecciones para presentar los resultados oficiales. ¿Me explico? Y para certificarlos. Y para certificarlos. Si se acuerdan, eso fue todo un tema, ¿verdad? ¿Cómo se certificaron esos resultados? ¿Por qué se hace el TREP? Porque vivimos en sociedades cultural y estructuralmente ansiosas. ¿Me explico? Hay países en otras partes del mundo que esperan tranquilamente esos días. Los partidos calmados esperan que hayan los resultados y todo está bien. ¿Qué países es? ¿En todos los países se dice el mismo día o no? ¿O lo intentan hacer? No, fíjate que hay países en Europa y en Asia donde la cultura es diferente y esperan a que los resultados se den en el momento clave. Como, bueno, votas y ese día no hay así un programa en directo diciendo datos urgentes y exactamente. demás. Pero ¿por qué se crearon los sistemas de transmisión preliminares de resultados? Por la polarización. O sea, y la violencia, eso es lo que se trata. No se trata de decir quién ganó, se trata de prevenir. Y de resolver lo antes posible para que no haya tanta polémica. Exactamente. Entonces, primero es comunicación social. Si se hubiera comunicado que el TREP es preliminar, que no es vinculante... Bueno, lo decía en la página, preliminar, digamos. Entrabas y decía preliminar. Por eso digo, tendría que haber ido comunicación social más proactiva, para haber dejado muy claro eso. Hubo mucha confusión si el TREP era un conteo rápido, si el TREP qué era, me explico, me recuerdo muy bien de eso. Entonces, sí tiene que haber explicaciones claras para que todos entiendan la función de estos sistemas. No porque lo digo yo, con base a los informes de la OEA y la Unión Europea, en la primera vuelta tú puedes ver que el TREP funcionó bastante bien, ¿me explico? Y también en la segunda vuelta, o sea, los resultados preliminares coincidieron finalmente con los cómputos oficiales, coincidieron también con los conteos paralelos de las misiones de observación electoral local y de las misiones internacionales. Entonces el TREP funcionó. Lo que pasa es que sí hubo errores que fueron interpretados maliciosamente por ciertas fuerzas políticas para empezar el ataque al órgano electoral. Y si hubo errores del Tribunal Supremo Electoral, el más evidente es que nunca se hizo pública la auditoría del sistema. Todos los sistemas, digitales o no digitales, deben ser auditados. Si no hay auditoría, aunque el resultado sea positivo, obviamente se levantan dudas razonables sobre el sistema. Ahí fue un error del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, la maliciosidad con que se empezó a interpretar por parte de algunas fuerzas políticas y de algunas instituciones estatales, ya fue un asunto de voluntad, ¿me explico? Yo siempre pongo este ejemplo, es como que tú sepas antes de entrar a un partido de fútbol que la regla dice que tu contrincante debe tener la camiseta metida en la pantaloneta y tú veas que tiene una orillita fuera de la pantaloneta, pero no dices nada, te pones a jugar y cuando te meten gol dices, mira, pero él tenía la camiseta abajo. O sea, si ya sabías que tenía la camiseta abajo y querías que el juego fuera justo, dilo antes que entre para arreglar el problema. No esperes que el problema se manifieste después para sacar a tu contendiente del juego. Entonces, sí se deben tomar medidas para mejorar los sistemas de transmisión de resultados preliminares, pero quiero hacer otra aclaración importante. Si recuerdo bien, en el dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales del 2024, aparecen algunos aspectos positivos. Y uno de ellos, que fue muy criticado, es que el escrutinio en las mesas se va a hacer la palabra es informática, creo, o digital o algo así ponen ahí, y generó mucho revuelo. ¿Qué quiero decir con esto? La tecnología en materia electoral solo sirve para respaldar los procesos políticos. En algunos casos la tecnología le da más certeza al proceso, y en otros casos la tecnología acelera los procesos, pero al final no hay que olvidar que es un ejercicio político, al menos en estos tiempos, con la inteligencia artificial posiblemente todo eso cambie, es un ejercicio netamente humano, ¿me explico? Errores van a haber, y los errores son totalmente comprensibles en una democracia, una vez no alteren la voluntad popular, y eso no pasó en las elecciones del 2023.
Resumen, para responder, sí se puede mejorar la implementación de esos sistemas, sí se puede aprender de los errores del 2023, pero al mismo tiempo la clase política tiene que tener, hay un principio que me gusta mucho, que está explicado en este libro de por qué fracasan o por qué mueren las democracias, forbearance, que es como contención. Los partidos políticos saben que tienen derecho a hacer cosas, pero se contienen para evitar hacer un daño mayor, y eso es cultural. A la par que se apliquen mejoras al TREP y a todos los sistemas informáticos y digitales que se utilicen en las siguientes elecciones, debe de estimularse esa cultura de contención, de no utilizar los recursos para hacer daño y para destruir las instituciones. Claramente eso es un camino largo, ¿no? ¿Qué harías tú si tuvieses que administrar el problema? Porque hay que decirlo, el TREP estaba contratado para 2 procesos electorales, haciendo la previsión que había que hacerla, creo yo, de que el próximo Tribunal Supremo Electoral va a tener muy poco tiempo para organizar 2027. O sea, entras en marzo de 2026 y van a tener que convocar, ¿qué? 9, 10 meses después de haber entregado el cargo, que es muy poquito a nivel de todo lo que se tiene que organizar. Se contrató de una vez, dice, ¿sabes qué? Para quitarte este problema, contratemos 2 seguidas y entonces tú ya tienes el sistema. Ese sistema ya no es aplicable, ¿verdad? Está totalmente judicializado. Si tuvieses tú que intentar resolver ese problema concretamente del sistema informático de transmisión de datos preliminar, ¿qué es lo que intentarías hacer? Yo creo que aunque va a ser una idea un poco radical, yo creo que sí hay que aplicar la vieja fórmula de borrón y cuenta nueva y empezar de cero. El tiempo no está a favor, pero se puede. Yo sí creo que se puede. ¿Por qué? Hay una dicotomía muy interesante que dice que los sistemas autoritarios y autocráticos están basados en miedo y los sistemas democráticos están basados en confianza. La confianza se quebró. Y puede haber sido el mejor sistema o no, puede haber habido mala intención de las fuerzas políticas que hicieron todo lo que hicieron para desprestigiar el TREP, pero la confianza se quebró. Y creo que solo se resuelve con borrón y cuenta nueva. Va a haber gastos, definitivamente, y ese borrón y cuenta nueva, esa sería la primera cosa. La segunda cosa que yo haría es, ese borrón y cuenta nueva debe iniciar con transparencia total y consulta abierta. ¿Me explico? Los partidos políticos deben tener la mayor participación posible en todo el proceso de selección y adjudicación del siguiente sistema. Para eso es importante que se capacite a los famosos a los fiscales informáticos. ¿Te acuerdas que en este proceso electoral hubo fiscales informáticos y las misiones de observación, tanto nacionales como internacionales, concluyeron de que los fiscales informáticos no tenían capacidades para hacer su rol de fiscalizadores en áreas específicas y técnicas? Yo fui parte de las misiones de observación electoral de la OEA muchos años atrás y es un tema muy complicado. Muchas veces fui a las observaciones in situ de sistemas de transmisión de resultados y es difícil entender porque uno no es especialista en eso. Entonces, apertura total, que después del borrón y cuenta nueva se inicie todo esto con la participación de la mayor cantidad de fuerzas políticas y de observadores nacionales e internacionales posibles. Yo sí llamaría, en la medida posible, a la comunidad internacional a que estableciera una misión de observación permanente para ese tema en particular. Lo pueden hacer, tanto la OEA como la Unión Europea tienen equipos especializados en esos temas. Y la otra cosa que haría es que garantizaría la auditoría no solo ex post. Yo creo que se pueden hacer auditorías a lo largo de la implementación del proceso para subsanar todas las dudas posibles. Por supuesto, y repito, si la correlación de fuerzas no cambia en las elecciones de segundo grado, vas a tener a los políticos antidemocráticos más empoderados y buscando cualquier defecto del sistema para decir que el sistema no sirve. Para deslegitimarlo. Y esa es la gran sombría que está oscureciendo. Quizá el mejor antídoto para eso sea participación ciudadana, ¿verdad? Que es lo que yo creo que al final fue el escudo, y esto a lo mejor suena un poquito populistón y demás, pero yo creo que el escudo de la democracia, aparte de lo que pasó en 2023, fue el hecho de que quien firmaba las actas eran ciudadanos. Quienes estaban ahí contando los votos eran ciudadanos. Y al final, cuando se intentó cuestionar el resultado de las elecciones, no hubo en ningún momento ningún ciudadano que dijese, mira, mi acta, yo firmé que este tenía 5, este 10, este 25.
y lo que me aparece en este sistema, o lo que dicen los resultados oficiales, es completamente al revés. No hubo ni uno solo. Entonces necesitamos a esos ciudadanos que no están politizados, que no son parte del Estado y demás, ya levantando la mano y diciendo, yo no sé de sus líos políticos y luchas de poder, pero yo sí estuve ahí y eso no es lo que vi. Y quizá eso es lo que le da refuerzo. ¿Cómo hacemos para que en estas próximas elecciones y en las siguientes por venir participe la ciudadanía como ha venido haciendo? Ciertamente, y por eso cuando me preguntaste sobre la gestión de riesgos, el primer punto que mencioné es fortalecer las juntas receptoras de votos, las juntas municipales electorales y las juntas departamentales, porque están conformadas por ciudadanos. O sea, ya el modelo lo tienes, lo que tienes que hacer es fortalecerlo. Hay tres cosas aquí que yo diría que podemos hacer. Algunas de estas ya las reseñé, pero las pongo más en orden. Primero, evitar rotación. O sea, el nivel de rotación de las juntas municipales y departamentales de la elección del 2019 al 2023 fue muy alto. ¿Qué significa eso? Que tienen muchos miembros de junta nuevos. Eso es un problema. La rotación puede ser escalonada también, y eso se hace en algunos países. ¿A qué me refiero con eso? Los más jóvenes pueden ser miembros de juntas electorales en la siguiente elección, entonces la experiencia adquirida en la elección anterior se traslada a la siguiente y ahí entra una nueva camada de miembros, ¿me explico? Esa es una cosa muy fácil de implementar, pero evitar la alta rotación. Si el 80% de los miembros de juntas son jóvenes, el impacto de la participación ciudadana, que coincido contigo que es una garantía, se reduce, porque entonces son ciudadanos atemorizados, con poca capacidad, sin conocer la técnica del proceso electoral. Esa es una cosa. La otra es capacitación constante. Fíjate que de la primera vuelta a la segunda vuelta de la elección pasada, el desempeño mejoró muchísimo porque se hizo una estrategia de capacitación entre una vuelta y la otra, entre la primera y la segunda vuelta. No es que no estaban capacitados los de la primera vuelta. Se reforzó. Se reforzó. Aquí hay un elemento que no es controlable y es que ciertamente debe haber más capacitación, no es controlable al 100%, debe haber más capacitación para la primera ronda porque se manejan muchas actas, muchos formularios, porque son todas las elecciones concurrentes. Bueno, eso es algo que incluso no es tema de este podcast, pero que habría que discutir a largo plazo, y es el rediseño del sistema electoral que implica, por ejemplo, la separación de las funciones organizativas, de las jurisdiccionales del órgano electoral y la escalonación de las elecciones, como en el caso de varios países de América Latina. Entonces, ese es el segundo punto. Primero, no rotación. Ahí no estás hablando de lo que decías antes, que era el escalonamiento de la designación de magistrados. Esa es una. Sino que haya a mitad de término que se dice, por ejemplo, tengamos las legislativas o que tengamos las municipales. Sí. Mira, el principio es mientras más escalones, mejor. Sí. Entonces, escalona la designación de los miembros de las JCRB, escalona los periodos de los magistrados electorales y escalona las elecciones. ¿Sí? Eso siempre es saludable para la democracia. Y termino con esto, rotación, evitar la rotación, capacitación y la otra cosa que ya había dicho, apoyo. O sea, no puedes dejar a los miembros de las JRB solos justificando que son autónomos desde la perspectiva de la gestión. Tienes que acompañarlos, tienes que ponerles abogados al lado, tienes que ponerles técnicos, tienes que ponerles estadísticos. Quizá la gente a veces no entiende cómo se vive en otros países. Digamos, en Guatemala se está muy acostumbrado a tener estos procesos electorales de mucha intensidad un año y después 3 años quejándose de lo que pasó ese año, ¿verdad? Que votaron. Pero en otros países tú tienes un año parlamentarias, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí de las parlamentarias sale el presidente, el primer ministro. Luego tienes, al siguiente año votas, en el caso de Europa, pues para el Parlamento Europeo. Y luego resulta que el siguiente año son municipales y el equivalente a departamentales, digamos. Y luego el siguiente, entonces, mal que bien, todos los años vas a las urnas, en algún momento del año. Casi todos los años te piden que participes. Y a lo mejor eso, con los problemas que también trae, es más sano, ¿verdad? Es definitivamente más sano. ¿Por qué? Porque se evita la concentración de poder, porque no sobrecargas al órgano electoral. La sobrecarga en el órgano electoral viene en función de dos cosas, de que se organizan todas las elecciones juntas, hasta el Parlamento Centroamericano, que además no tienen realmente sentido de que estén concentradas las elecciones, y le concentras todas las funciones. Entonces tú tienes a 5 magistrados y 5 suplentes que son durante un año encargados de la mitad de la historia del país, en tiempo real, ¿me explico? Entonces el escalonamiento es un principio
republicano que fortalece los sistemas democráticos, no solo porque distribuye el poder, sino desde la perspectiva funcional lo hace más fácil de aplicar. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado aquí, por habernos ilustrado sobre los retos que vienen para el Tribunal Supremo Electoral y para todo este proceso que es tan importante y que no solo el siguiente, sino los muchos esperamos por venir que tenemos que fortalecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Hoy hemos aprendido que la democracia no se limita al ejercicio del voto cada 4 años y la importancia de las instituciones electorales en la calidad democrática de los países. Fortalecer la democracia guatemalteca implica un compromiso sostenido en el tiempo, pre, durante y post elecciones. En este episodio vimos cómo el TSE ejerce un rol fundamental en la transparencia y legitimidad de los procesos electorales. En el próximo capítulo conoceremos las características del sistema electoral guatemalteco y su relación con el régimen político. Si te gustó este episodio, compártelo. Suscríbete y síguenos en redes sociales como @dialogosguate. Nos vemos en la próxima.